Cordiales saludos, gracias por estar viendo este video. Soy José Ariel Godoy, colaborador de la Fundación Alto Refugio. Alto Refugio se encarga de acompañar a personas que están afectadas con VIH-Sida. Ese acompañamiento consiste en un apoyo psicológico, un apoyo emocional, un soporte algunas veces también emocional a las personas que están afectadas concretamente con el VIH-Sida. Tenemos un departamento de consejería en que acude muchas veces la gente a recibir consejos. Tenemos un grupo de apoyo y también otros tipos de servicios. El servicio a la comunidad, por ejemplo, que tenemos son las charlas educativas preventivas sobre VIH-Sida, y que en este momento vamos a tenerlo en formato de video. Así que te invito a que puedas ver todo el video para poder aprovechar esta información que queremos brindarte como fundación. El VIH-Sida es un mal que está afectando a muchos millones de personas en el mundo. Estamos hablando de aproximadamente 38 millones de personas que están afectadas con VIH-Sida actualmente. Y anualmente se infectan alrededor de 2 millones de personas según datos oficiales de la ONU-SIDA. 700.000 personas a 800.000 personas pierden la vida anualmente con complicaciones por VIH-Sida. En Paraguay tenemos cifras oficiales en la página del PRONASIDA, que es la página oficial competente para darnos esos datos. Pero hablemos del VIH-Sida. Aquí, a partir de ahora, en este video, vamos a empezar con este tema. Hablamos de que es una realidad encubierta el VIH-Sida. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se infecta y una persona toma conocimiento de que está infectado con VIH, lo toma como un secreto personal. Un secreto personal, esa persona sufre de manera solitaria por temor a la discriminación, por temor a una censura social. Algunas veces esa persona inclusive lo sufre sin que sus familiares más cercanos lo sepan. Por lo tanto, hablamos de una realidad encubierta. También tenemos que decir de que la gente no tiene conciencia normalmente de este mal. No tiene mucha publicidad para que nosotros nos cuidemos de este mal. No es así con otros virus y con otras patologías, otras enfermedades, ¿verdad? Que tienen, vamos a decir, tienen publicidad en el momento para que nos cuidemos. El VIH-Sida aparece como una realidad encubierta. ¿Pero qué es el VIH-Sida? El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, es el responsable del padecimiento al final de SIDA de una persona. Es el virus responsable que infecta a la persona. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la etapa final, la segunda etapa de la enfermedad. La primera etapa, la etapa de la infección, y la segunda etapa, la etapa de SIDA, la etapa final de la enfermedad. Y vamos a ver ahora las diferencias. Aquí en la gráfica podemos ver un muñeco que representa nuestro organismo. Vamos a explicar un poco cómo es la dinámica del virus. El VIH es un tipo de retrovirus. Este cuerpo, vemos ahí en la gráfica que este cuerpo tiene un escudo protector. Vamos a explicar que desde que nosotros nacemos hasta que morimos, interactuamos con microorganismos. Pueden ser bacterias, virus, parásitos, hongos. Y este escudo que muestra aquí en la gráfica representa el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es una defensa natural de nuestro organismo que fabrica anticuerpos para poder contrarrestar las infecciones por microorganismos, por agentes patógenos que dicen los profesionales. Entonces el sistema inmunitario tiene el trabajo de defendernos ante enfermedades. Justamente el VIH, este virus, ataca al sistema inmunitario, el que es responsable de que nos mantengamos saludables toda la vida. Entonces, cuando el VIH ingresa al cuerpo, ahí es que oficialmente tenemos la primera etapa, la etapa de la infección. Esta etapa comienza debilitando paulatinamente el sistema inmunitario, pero la primera etapa puede transcurrir muchísimos años si es que una persona no tiene un tratamiento efectivo
podría estar inclusive hasta 9, 10 años sin un tratamiento, sin tener señales externas en el cuerpo. Una persona puede pasar desapercibida en medio de la sociedad teniendo esa infección. ¿Por qué? Porque no hay señales en el cuerpo que indiquen que tiene la infección. En esta primera etapa, entonces, no se muestran ningún tipo de síntomas. En algunas ocasiones, algunas personas desarrollan un cuadro de fiebre, se inflaman los ganglios, de repente hay sudoraciones nocturnas y algún malestar que pasa después de 2-3 semanas de la infección. Experimenta eso, pero pasa así nomás luego esos malestares y aparentemente está bien otra vez esa persona. Entonces esta primera etapa se caracteriza por no tener síntomas. Tenemos que señalar de que algunos profesionales dividen en diferentes fases el VIH-Sida, pero nosotros por cuestiones más prácticas y didácticas lo dividimos en 2 etapas. La segunda etapa es la etapa de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En esta etapa lo que sucede es que aparecen las primeras enfermedades oportunistas. Como dice la frase enfermedades oportunistas, nos indica de que estas patologías, estas enfermedades comienzan a aprovechar el momento en que el sistema inmunitario del ser humano está debilitado. En esta segunda etapa, la etapa de SIDA, entonces se generan infecciones. Se generan infecciones porque hay unas células que llamamos TCD4, que en condiciones normales una persona tendría 800 a 1600 elementos por milímetro cúbico en sangre. Y cuando una persona llega a la etapa de SIDA, los profesionales hablan de menos de 200 elementos por milímetro cúbico. Los TCD4 responsables de proteger ante infecciones. Ahí se generan entonces, en la segunda etapa, estas enfermedades oportunistas. Por ejemplo, podemos citar candidiasis, que es una infección por hongos. La persona que padece esta infección tiene infección dentro de la boca, en la lengua, inclusive en la zona faríngea, tiene también infecciones. Y son llagas muy dolorosas que no provocan a menudo la muerte, pero le da un malestar, un dolor impresionante a la persona que está padeciendo. Otro tipo de infecciones oportunistas, enfermedades oportunistas, podemos citar a los herpes zóster, los herpes tipo 1 y tipo 2. Estos son afecciones en la piel, que son como llagas en la piel que aparecen en la zona del cuello, en la zona abdominal, el tipo 1, y el tipo 2 aparece en la zona anal, en la zona genital de la persona, el herpes zóster. También tenemos al sarcoma de Kaposi, que es muy común en personas que están ya en la etapa de SIDA. El sarcoma de Kaposi es una enfermedad cancerígena y a menudo lleva a la muerte de la persona. Y diferentes tipos de herpes bucales. Podemos también citar como enfermedad oportunista la tuberculosis, la leishmaniasis, la meningitis, la toxoplasmosis, histoplasmosis y otras más que podemos citar. Entonces la segunda etapa se caracteriza porque el sistema inmunitario está totalmente debilitado y deja una oportunidad para que se desarrollen enfermedades oportunistas. También esa persona que está en la segunda etapa desarrolla vómito, desarrolla diarrea de manera persistente, baja de peso muy rápido la persona, una señal también en esa etapa. Puede inclusive bajar de 10 a 12 kilos por mes esa persona. Entonces en algunos meses puede llegar a la mitad de su peso, porque está realmente ya complicado. Ahora bien, ¿dónde se encuentra el virus? El virus del VIH cuando una persona está infectada. El virus se encuentra en todo el torrente sanguíneo. En el plasma de la sangre se encuentra el virus en una persona infectada. Otro lugar donde se aloja el virus y se pudo probar científicamente en la región anal de la persona.
una persona infectada, entonces en el ducto anal, en las paredes internas del ano, se segrega una sustancia llamada mucosas anales. Esas mucosas anales tienen muchísimas copias del virus, especialmente cuando está en la etapa de infección. Otro lugar donde se aloja el virus son en las secreciones vaginales de la mujer. Una mujer, si está infectada con VIH, entonces los fluidos vaginales de esa mujer están teniendo copias del virus también en abundancia. Sabemos que los fluidos vaginales tienen una función séptica, una función en la reproducción y una función en la sexualidad. Y estos fluidos están totalmente infectados en una mujer con VIH positivo. Otro fluido en que se encuentra el virus de VIH también son los fluidos que tienen el aparato reproductor masculino. Estamos hablando del semen, el espermatozoide y también los fluidos llamados preseminales. En todos esos líquidos se encuentra el virus, y si hay un contacto con estos líquidos puede haber una eventual transmisión. Y por último hablamos de otro fluido que son las glándulas mamarias de la mujer. Segregan también una sustancia que sería la leche materna, ¿no es cierto? En el caso de que una mujer está infectada, entonces las glándulas mamarias tienen la infección, tienen las copias del virus, y por lo tanto esos son los lugares, si puedes ver otra vez allí en el monitor, esos son los lugares donde se encuentran alojados los virus, y también un eventual lugar donde se pueda absorber el virus en un contacto ocasional con una persona infectada. Continuando con nuestro tema, queremos en este momento hablar de algunos mitos que se tienen en la sociedad cuando se conoce de que en la zona existe una persona que está viviendo con VIH-Sida. Muchas veces tenemos temores infundados pensando de que uno se puede infectar de una manera muy fácil, pero no es así. Tenemos, por ejemplo, que mencionar cómo no se puede infectar el VIH, cómo no se transmite. Por ejemplo, no se transmite por cubiertos. En nuestra vida cotidiana, de repente podríamos nosotros compartir cubiertos, ¿cierto? Podemos también hablar de los vasos, ¿no es cierto? Podemos hablar también de otros tipos de cubiertos, ¿verdad? ¿Por qué no se puede infectar? ¿Por qué no se puede transmitir de esa manera? Porque allí interactúa un fluido que es la saliva, ¿no es cierto? Y en la saliva no puede alojarse el virus. Científicamente está probado de que el virus no vive en la saliva del ser humano, entonces por lo tanto no hay ningún peligro de infección cuando uno comparte con una persona los cubiertos, los utensilios. Utilizando de manera compartida, por ejemplo, un baño público, por ejemplo, podemos también agregar allí una pileta, una piscina, ¿no es cierto? En esos lugares no se puede infectar uno de VIH porque hablamos otra vez, recordamos otra vez que otro tipo de fluidos interactúan allí. La transpiración, por ejemplo, la orina de repente por allí, ¿no es cierto? Las heces, la materia fecal, esos son secreciones o fluidos que no puede alojar virus de VIH. Por lo tanto, no genera ningún peligro para transmisión. También compartiendo habitualmente con personas, podemos también decir que un estornudo o que alguien se ría fuerte frente a nosotros, en las partículas de la saliva no se halla pues, el virus alojado. Por lo tanto, no hay ningún peligro en compartir con las personas. De hecho, que en nuestra vida cotidiana puede ser que nosotros compartamos nuestras actividades con personas viviendo con VIH y no nos damos cuenta. Porque una vez más, quiero repetir que el VIH-Sida no tiene señales externas en el cuerpo que nos indique que alguien esté infectado. Los insectos tampoco tienen la capacidad de transmitir el virus, porque los insectos tienen una toxina que evita que viva el VIH dentro del organismo de los insectos. Por lo tanto, no genera ningún peligro la picadura de insectos.
tomando tereré o mate tampoco uno puede infectarse con VIH tomando mate con alguien que está infectado, ¿verdad? Por lo tanto, eso tampoco genera peligro. Los abrazos, estrechar la mano, dar un beso en la mejilla, este tipo de contactos no genera ningún peligro, porque una vez más te repito que la transpiración, por ejemplo, las lágrimas, ese tipo de fluidos no pueden alojar virus de VIH. Entonces, estas son las conductas y que no van a causar una transmisión por VIH-Sida. Ahora bien, ¿cuáles son las vías de transmisión de VIH-Sida? Y podemos mencionar una de las vías, por ejemplo, es la vía sanguínea. En una transfusión sanguínea podría ser una causal de transmisión de VIH. Cuando recién comenzaba este mal en las primeras décadas, la década de los 50, 40, 50, se infectaba mucha gente por transfusión sanguínea porque era nueva la epidemia en ese momento. Pero ahora con los controles que se hacen, los test que se hacen en la sangre donada, hay protocolos sanitarios muy rigurosos, es casi imposible que haya una infección en estos tiempos, pero debemos mencionar por didáctica de que es una vía de transmisión. Otra vía de transmisión sería, por ejemplo, si una mujer está infectada con VIH y no está tratada, le puede infectar a su hijo o su hija cuando da de amamantar. ¿Por qué? Porque la leche materna contiene copias del virus si una mujer está infectada y no recibe un tratamiento adecuado. También fue una causa también de infección, de transmisión, las drogas intravenosas. Estas personas que se inyectaban drogas en los primeros tiempos, hasta ahora también persiste. Ahora se utilizan mucho jeringas descartables, pero tenemos que mencionar que es también un peligro de infección cuando una persona consume droga intravenosa y de repente en esos círculos se utiliza de manera compartida esas jeringas o agujas. Podemos también mencionar los tatuajes, las funciones que se hacen en la piel, las perforaciones de la piel para hacer piercing, por ejemplo. Es muy importante, si es que vas a hacer este tipo de gráfico en tu cuerpo, que te cerciores bien de irte a un lugar donde tengan rigurosos controles sanitarios, que esterilicen sus instrumentaciones antes de hacer un tatuaje. No irte a cualquier lugar donde puedes poner en peligro tu salud y una transmisión por VIH-Sida. Una mujer que está embarazada, si no recibe un tratamiento adecuado de retroviral, puede infectar a su bebé en el momento del parto y también en el momento de la lactancia. Existen ahora medicamentos efectivos para evitar una transmisión por VIH a una criatura, una transmisión vertical. En estos tiempos ya tenemos procedimientos muy efectivos. Muy pocos bebés nacen ya con VIH, pero es importante recordar que es una vía de transmisión si no se tienen los recaudos necesarios. Y por último hablamos de que la vía de transmisión en que más personas se infectan anualmente es la vía sexual. Por las relaciones sexuales, el intercambio de fluidos en el momento del coito, de la relación sexual, de una penetración, puede haber una infección por VIH, puede absorber el cuerpo de una persona sana, puede absorber el virus en ese intercambio de fluidos. Y queremos hablar más tarde de cómo prevenir esto. Hablamos de que las relaciones sexuales, la mayor parte de las personas que se infectan es por la vía sexual. Por eso tenemos que tomar en serio esto y vamos a hablar enseguida de cómo prevenir una infección por VIH. Al ser las relaciones sexuales el medio en que más personas se infectan, necesariamente debemos hablar de la forma de prevención. Y una de las primeras formas de prevención es la más difundida,
tal vez la más practicada por la gente, es la utilización de preservativo o condón. Es una especie de funda para el aparato reproductor masculino que se coloca en el hombre para el momento de la penetración del coito. Esto aísla de los fluidos, en ambas partes, aísla de los fluidos de la pareja. Estamos hablando de que se hace de látex. Normalmente lo más aceptado es lo que son fabricados de látex. Este medio de prevención, esta forma de prevención, tiene sus limitaciones. Algunas limitaciones que podemos mencionar, por ejemplo, la mala calidad de repente del látex, la fecha de vencimiento que tiene este insumo. Puede haber, por ejemplo, deslizamientos involuntarios en el momento de la relación. Puede haber rotura del preservativo. Ese tipo de accidente puede poner en riesgo a una persona cuando utiliza este tipo de prevención. Inclusive a veces también las personas no utilizan de manera continua, de manera permanente en las relaciones. Por eso y varios motivos más, hablamos de que el preservativo tiene un 80% solamente de efectividad. El 20% restante es un riesgo que una persona asume cuando utiliza esta forma de prevención. Y 20% es un riesgo muy alto cuando hablamos de mi futuro, cuando hablamos de mi salud y cuando hablamos de mi vida. Eso es un riesgo muy, muy elevado. La segunda forma de prevención, y nosotros como Fundación Alto Refugio promovemos esto. Estamos nosotros muy seguros de que una vida de abstinencia cuando tenemos una edad joven y una vida en fidelidad conyugal cuando tenemos un matrimonio ya, eso es la mejor forma de prevención para VIH-Sida y otras enfermedades venéreas. En eso ninguna organización mundial, ninguna persona puede decir lo contrario, porque está probado de que la abstinencia y la fidelidad conyugal es 100% seguro para evitar el VIH-Sida. Si vos sos joven, vos que me estás mirando, te puedo decir que la abstinencia es la mejor opción para vos. Entre otras cosas, la abstinencia hace de que, en primer lugar, una persona esté libre de infecciones como el VIH-Sida y la enfermedad de transmisión sexual. Otro beneficio es que no tener hijos hasta estar preparados para ser padres. Un joven cuando opta por la abstinencia tiene más tranquilidad de que va a lograr sus proyectos a largo plazo, va a lograr realizarlo. Y también la abstinencia y la fidelidad conyugal hace también que haya una unión mucho más intensa emocionalmente, espiritualmente y psicológicamente en la pareja. Por eso y varios motivos más, nosotros como fundación promovemos la abstinencia y creemos en la abstinencia, creemos en la fidelidad conyugal como la mejor opción para estar libre de este VIH y del SIDA. Por último, queremos decir que el VIH-Sida hasta este momento no tiene cura. Existen tratamientos paliativos, pero la cura definitiva hasta este momento no tenemos. El VIH-Sida no tiene cura, pero la discriminación sí tiene. Vos podés ser parte de eso, yo también. ¿Cómo podemos ser parte de la no discriminación? Si conocemos a una persona que está atravesando por esta situación, la mejor manera de no discriminar es no divulgando la identidad de la persona y tratándola como una persona más de la sociedad. Si vos estás atravesando por esta situación, no dudes en contactar con nosotros. Somos la Fundación Alto Refugio. Ahí vas a tener en el monitor los contactos. No dudes en contactar con nosotros, estamos para ayudar. Tenemos consejería, tenemos grupo de apoyo, grupo de orientación y un sinfín de, vamos a decir, de servicios
para vos que estás atravesando por esta situación. Entonces, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por interesarte. Soy José Ariel Godoy, que puedas tener un buen resto de jornada.